Buenas tardes. Creo que ha sido una comparecencia muy completa, me parece. Las preguntas prácticamente están respondidas. Yo en realidad lo que quisiera hacer es un reconocimiento al esfuerzo que se está haciendo muy puntualmente ante este embate de la naturaleza que vivimos y que pues nos lleva a reflexionar muchas cosas en torno a cómo tendremos que plantear el desarrollo de aquí en adelante de nuestro estado y desde luego de nuestros lugares turísticos también. Yo quiero de verdad hacer un reconocimiento al doctor Matus por todo su respaldo, su apoyo que nos ha dado en todo momento. Quiero comentarles a quienes nos escuchan que, por ejemplo, lo que se hizo en la Colonia Zapata desde el año pasado y que Protección Civil nos ha estado acompañando de hacer comunidad con la población, de hacer jornadas de limpieza, fue muy importante en estos momentos de crisis, porque eso le permitió esa resiliencia que se hizo, de que la gente ya está organizada, que Protección Civil ha venido acompañándonos en esas jornadas de limpieza, ayudó a que después del huracán la misma gente pudiese organizarse rápidamente y limpiar las calles, abrir los temas, auxiliarse unos a otros. Fue de verdad muy, muy importante. Y ahí nos habla del valor de la prevención civil y del valor, por ejemplo, también de lo que ha venido haciendo Semarén también en torno a la reforestación desde hace varios meses en Acapulco. Ayudó mucho, está ayudando y va a seguir ayudando. También yo quiero agradecer mucho el hecho de que ahora en plena crisis pues hemos contado con Protección Civil. La semana pasada todavía hablamos con Protección Civil, con el doctor, porque todavía hay muchas estructuras caídas y que están pues amenazando las viviendas, y rápidamente el doctor Matus nos contestó y al otro día ya se estaba desmantelando. Entonces, estas acciones que no salen en la televisión, que no vemos en ningún lado, el Estado las ha estado haciendo todos los días desde el primer momento. Y yo cuando escuché aquí muchos de los temas de si hubo alerta o no hubo alerta, me parece que todos conocimos de la alerta por un hecho muy particular. La gobernadora tenía su informe y fue cancelado 2 días antes porque se dio la alerta justamente que iba a entrar el huracán. No sabíamos las dimensiones, pero claro que hubo acciones, y tan es así que hoy podemos decir que a pesar de que vemos por todos lados un Acapulco destrozado, la cantidad de muertos y desaparecidos es muy menor a otros fenómenos naturales que tuvieron menor impacto en la destrucción. Entonces, desde luego, y también pues agradecer todo el acompañamiento del gobierno federal, la conducción de la gobernadora, que ha llevado a una recuperación pues pronta de alguna manera, porque las acciones heroicas que hizo Protección Civil con la CFE, con todas las áreas, de poderle dar luz a Acapulco en menos de 15 días, las primeras, y a un mes ya prácticamente estar todo Acapulco iluminado, no es menor. Muchos en la oposición, etcétera, descalifican estas acciones, pero ¿saben qué? Cualquier especialista, y yo platiqué con algunos al inicio cuando empezábamos a estar en este asunto, y nos decían, esto no va a estar antes de 3 meses. Y si nosotros recordamos los fenómenos anteriores, el Ingrid y el Manuel y los anteriores, no llegaron los primeros apoyos hasta antes de 3 meses. Entonces, cualquier argumento que venga, se pone aquí, nos hemos discutido mucho sobre si alertaron, sobre si los apoyos serán suficientes. Solo basta recordar nuestra propia historia y ver, pues, que ningún apoyo, es más, si existiera el Fonden anterior, el viejo Fonden, todavía estuviéramos censando, apenas estuviéramos censando, y no podría atenderse ni siquiera a la mitad de la población de Acapulco, porque ni siquiera entrarían en las reglas de operación, es decir, todas las colonias de la franja costera ni siquiera tendrían derecho a ser censadas. Hoy, el hecho de pasar a la universalidad de 250,000 viviendas que ya el día de ayer, desde ayer, están recibiendo para la limpieza de sus casas, para reparar sus viviendas, es de verdad un tema muy extraordinario. Estamos hablando de más de 20,000 millones de pesos que llegarán a Acapulco en los próximos días. ¿Qué tenemos que cuidar? Y yo ahí sí haría una reflexión en torno a que justamente las dos áreas que están aquí sí tenemos que ver hacia el futuro para mejorar las condiciones.
¿Qué tenemos que cuidar? Que la gente haga sus viviendas con los mayores elementos de protección civil, que no nos dejen, que vayamos de la mano. Y de igual manera, que toda la gente también le ponga atención al cuidado del medio ambiente, que podamos generar pues lineamientos mucho más estrictos en torno a las invasiones que tienen que parar en Acapulco en algún momento, porque quienes fueron más afectados van a ser siempre la gente que vive en zonas de riesgo. Y no estamos hablando, las zonas de riesgo, no estamos hablando solamente de zonas de riesgo de las barrancas altas, sino también de la franja costera, ¿no? O sea, tendremos que plantearnos una visión distinta del desarrollo. En otros destinos turísticos la franja costera se protege y no están los edificios al pie del mar, sino hay antes un bulevar o hay otra cosa, y nosotros todas las construcciones nos gustan al pie del mar. Entonces tenemos que plantearnos muchas cosas. Ojalá nos den los elementos para avanzar también en la legislación. Definitivamente ya no podemos seguir con los espectaculares cayeron encima de las casas. Mucha gente le cayó un espectacular encima, las láminas le cortaron la cabeza a algunas personas. O sea, tenemos que plantearnos otra manera de ver las cosas y de desarrollar las cosas. El dolor que nos causa la herida profunda de Acapulco, que no es Acapulco, es a todo Guerrero, pues Acapulco representa el 80% de la economía guerrerense, entre el 60 y el 80%, pues tiene que llevarnos a plantearnos cosas distintas. Y ahí me da mucho gusto escuchar todos los avances de los atlas de riesgos, escuchar todos los avances de ya el programa. Yo una de mis preguntas era en torno al programa de reforestación, ya aquí usted nos presentó, secretario Almazán, al respecto. Entonces, a mí no me queda más que decirles que sí me gustaría ver medidas más estrictas, no todo es legislación, sino medidas más estrictas en torno a las invasiones, en torno a los temas de incendios, cómo se va a lograr un plan de prevención de incendios, cómo generamos una visión distinta y cómo yo quisiera plantearles en la mesa, porque sé que corresponde a Protección Civil, el tema de la reglamentación en torno a que ya no puede haber negocios y hoteles inseguros. Tenemos que plantearnos que el seguro sea un requisito para abrir los negocios, los seguros de los restaurantes, de los hoteles. Y uno dice, pues es que es muy costoso, es muy costoso. Diputada, pedirle pueda ir concluyendo. Gracias. Es muy costoso, pero ¿saben qué? Es más costoso lo que vivimos. Y de aquí en adelante, y ahí están los atlas de riesgo, ya no vamos a vivir fenómenos de menos de 5 grados. O sea, esto va increciendo, dicen. Entonces, sí tenemos que invertirle a la prevención y pues decirles que en ese sentido, pues sí, me gustaría conocer su opinión en torno a cómo se pueden tener los elementos para que la legislación avance al respecto y desde luego el presupuesto de igual manera y tengan mejores condiciones de atender este fenómeno con el que vamos a estar viviendo en toda la reconstrucción del próximo año. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Preguntarle vaya la redundancia, ¿la pregunta va dirigida a ambos secretarios? Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al doctor Roberto Arroyo Matus, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para dar contestación a la interrogante antes vertida, contando con un tiempo de hasta 20 minutos. Sí, muchísimas gracias, diputada Mojica. Efectivamente, se asistió rápidamente, en menos de 24 horas, a atender a pobladores de un lugar muy popular, una estructura colapsada, que naturalmente no tenía ningún tipo de energización, estaba sin energía, pero pues sí causaba también una problemática fuerte a los colonos. Y se trató de atender lo más rápido posible, naturalmente no por nosotros. Agradecer a la Comisión Federal de Electricidad, que la verdad ha sido muy esencial todo el apoyo que ha brindado. Yo quisiera reconocer también a la Conagua, que nos ha apoyado muchísimo para levantar poco a poco pues parte de la infraestructura, apoyar a la población entregando pipas de agua. Y nomás para que se den una idea, casi 80 millones de litros de agua entregados, entre 75 y 80 millones de
de litros de agua entregados a la población a través de pipas y alrededor de 2 millones también de garrafones, de litros de agua para llenar garrafones con plantas potabilizadoras por parte de Conagua, por parte del gobierno del estado y también de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. Todo un esfuerzo mayúsculo, la verdad. Sí es triste, hay que reconocer que fue una tragedia grave la que vivimos, pero sobre todo nos ha conjuntado y de manera muy coordinada, trabajando los 3 órdenes de gobierno, de manera muy comprometida y transparente sobre todo. Yo les quisiera comentar en cuanto a la pregunta que nos hace nuestra diputada Mojica, con mucho respeto. También quisiera contestarle que, bueno, ¿qué medidas pudiesen llevarse a cabo para establecer pues condiciones que eviten que haya invasiones? Nosotros, como lo he comentado, hemos hecho todo lo posible para que se den recomendaciones a la población. Lo hicimos, por ejemplo, en el caso de la 1 de mayo, donde hubo un derrumbe importante, donde estaba en peligro la vida de varias personas. Afortunadamente no se perdió una sola. De manera muy oportuna acudieron mis compañeros de las unidades de inspección, de atención de emergencias también, a acordonar, de tal manera que pues se ha evitado ahí una tragedia que muy probablemente lo hubiera sido. Nos quedan pendientes las tareas, por ejemplo, en Norponiente, donde hay varias viviendas, y aquí llamo la atención porque hay muchas viviendas que están ya evacuadas, pero que bajo un sismo importante se pudieran colapsar, tienen un nivel de daño importantísimo y están ya desplomadas. Cualquier movimiento relativamente moderado las puede colapsar, y si hay personas cerca que están viviendo, familias ahí contiguas a esas viviendas dañadas, pues pueden tener afectaciones muy graves. Entonces, lo que hacemos nosotros desde Protección Civil es coadyuvar con los ayuntamientos, con los gobiernos municipales para que hagan lo propio. Aquí nuestros compañeros están presentes, gracias. Tomás, que es parte de, pues justamente, una dirección importante para atender estos asuntos, nos ha apoyado mucho. En su momento lo hizo también nuestro compañero Víctor Flores Vela, que también hizo un trabajo extraordinario, como lo está haciendo ahora Tomás también. Y comentarles de que pues estamos ahí, estamos presentes, estamos tratando de limitar esa posibilidad de que la gente ocupe lugares inapropiados, pero les comentaba en ese momento, es prácticamente una tarea titánica, porque pues, la gente no tiene otro medio y se instala justamente en esos sitios. No podemos usar la fuerza pública porque no es nuestra obligación, ni tampoco tenemos las competencias para hacerlo, pero también es importante reconocer que el gobierno municipal está haciendo todo lo posible, en el caso de, no nada más de Chilpancingo, sino de otros lugares, para tratar de que la gente no se asiente en esos lugares, aunque es complejo. En cuanto a si deben de tener pues su seguro, los hoteles, los negocios, pues naturalmente lo deben tener. Aquí nos han revelado, cuando queremos hacer inspecciones en algunos hoteles, sobre todo de altura importante, inclusive medianos también, de que no nos dejan pasar porque no tienen seguros, pero la verdad es que no tienen la manera de mostrar pues de que tienen seguro o no. Lo más seguro es que sea cierto, no lo tienen, y no podemos ingresar para que no removamos, y tienen la esperanza de que haya alguna manera de que se les pueda apoyar, pero no quieren, digamos, que se remuevan las condiciones en las que quedaron varias de estas habitaciones que resultaron dañadas. Claro que es importantísimo, es una cultura que no tenemos en México, debemos de solidarizarnos con la población, pero también decirles que es importantísimo cubrir un seguro que pues permita hacer una reconstrucción más rápida en caso de que haya algunos daños. Y pues ¿cómo lograrlo? Pues justamente la actividad legislativa seguramente va a ser muy importante. También naturalmente lo que realicemos las secretarías que estemos relacionadas con ese tipo de aspectos, tenemos esa facultad también de asistir a lugares y en su caso clausurarlos si no cuentan con las medidas de prevención apropiada y de seguridad para los ocupantes, pero les repito, falta mucho por hacer. Por lo regular hemos tratado de ir a algunas instalaciones, por ejemplo de gas, y no se nos permite el paso. Es muy complejo porque
en muchas de las ocasiones son lugares en donde pues inclusive pues tenemos limitado el paso y para no arriesgar a ninguno de nuestros compañeros, que es otra condición primordial que también tenemos como responsables de esta Secretaría, de que apoyemos y pues no pongamos en peligro la vida de nuestros compañeros que hacen todo un esfuerzo para tener pues una incursión en este tipo de lugares. Yo quisiera nada más por último comentarles de que sí falta bastante por hacer. Nosotros comprendemos bien de que hay actividades que pues nos corresponde realizar y se han tratado de llevar a cabo, aunque con mucha limitación, por la limitante también que les comentaba de carencia de personal. Somos muy poquitos, y repito, 370 y tantos elementos, 78. Hay unos que tienen algún tipo de querella laboral, son 378 y como 200 compañeros administrativos que, les repito, estuvieron al pie. Muchos de ellos estuvieron y están repartiendo junto con el ejército despensas, canastas básicas, están fletados ahí prácticamente hasta la 1 de la mañana. No hay manera luego que regresen a su casa, se tienen que quedar luego en las instalaciones de ahí de militares o con nosotros. Es todo un esfuerzo y les repito, probablemente no se note, pero qué bueno que se reconozca a todos mis compañeros porque han hecho un esfuerzo enorme y lo van a seguir haciendo siempre por el bien y por la seguridad y por salvaguardar la vida de todos los habitantes de Guerrero y también de nuestros visitantes y, ¿por qué no?, de las mascotas, ¿verdad?, que también tanto queremos. Muchísimas gracias. Gracias, secretario. Se concede el uso de la palabra a la diputada Beatriz Mojica Morga por un tiempo de hasta 5 minutos para que haga uso de su derecho de réplica. Bueno, pues solamente agradecerles, ha sido una jornada muy intensa, pero creo que muy productiva porque nos ha dado luz de todo lo que se ha venido haciendo. Insisto, porque eso que no se ve en muchos de los medios de comunicación, pero que todos los días quienes vivimos en Acapulco lo vamos palpando, lo vamos viendo como de las calles en las que no se podía pasar, del dolor de ver todo destruido, hemos ido pasando poco a poco a la reconstrucción, hemos ido viendo ya la luz de esperanza de tener un Acapulco pues ya renacido después de este desastre que pegó justo en el fondo. Pues las reflexiones nos las tenemos que llevar. Es importante que sepan que aquí en el Congreso pues están las puertas abiertas y la disposición de poder acompañar el tema presupuestal que se tenga que revisar, que si bien ha venido creciendo el presupuesto, por ejemplo, de Protección Civil, pues ya vimos que no es suficiente. Yo también quiero hacer un reconocimiento a la Comisión de Protección Civil, porque desde el primer día también hicieron lo propio, ¿no? Que están aquí y hicieron lo propio por hacer un centro de acopio rápidamente, por estar llevando apoyo. Es una de las comisiones que ha estado muy atenta, al igual que la que presidimos nosotros, la de las niñas y niños. Nora, tú estás en las dos, me parece. Entonces, son las comisiones que hemos estado acompañando a Acapulco, la de niños y niños llevando leche a cada una de las colonias de Acapulco. Son comisiones de todos los partidos políticos y que nos hemos sumado en ese esfuerzo y por eso yo quiero hacer ese reconocimiento a la Comisión de Protección Civil y a la de niñas y niños también. Solamente decirles que sepan que están abiertas las puertas, que ojalá y no nos quedemos en el tema de medio ambiente, de protección civil, solamente en el podemos hacer esto, no hay recursos, sino que podamos empujar también a generar una política distinta, a generar las recomendaciones necesarias. Por ejemplo, yo les dejo en la mesa 2, ojalá me puedan hacer llegar sus opiniones respecto a, por ejemplo, que ya no es posible que el reclusorio esté en Acapulco, sino tiene que buscarse el otro lugar y ese lugar rescatarlo para hacer un gran pulmón de la zona suburbana, un gran pulmón natural de la zona suburbana. Eso es muy importante por temas de protección civil y de servicios, que salga al penal, y de seguridad también, que salga al penal de Acapulco, por ejemplo. Y por otro lado, el planteamiento del repoblamiento del centro, o sea, todo esto que pasó, el cambio climático, todo esto que implica las invasiones en los cerros, todo eso tenemos que vincularlo a la necesidad de repoblar el centro de Acapulco.
Ahí ya hay servicios, ahí hay todo, porque cada vez que crece la mancha urbana, pues va deforestando. Y cada vez que crece, pues estamos más lejos de los centros de trabajo. Entonces, todas estas cuestiones sí sería bueno que las contemplaran en sus recomendaciones de planeación también, que si bien no son directas, creo que les pertenecen a sus áreas, creo que es importante que las empujemos de todos lados para que veamos un Acapulco distinto. Y finalmente, decirles que a quienes nos escuchan, pues pedirles, yo sé que protocolariamente no es lo correcto, pero me parece que hay que darle un gran aplauso a Protección Civil, la Semarnat, sobre todo Protección Civil, que se han jugado la vida todos los días por darnos un poco de paz y de tranquilidad en Acapulco. Yo oí hace rato que dieran un gran aplauso, al menos el mío lo tienen, Protección Civil, porque a pesar de que no son muchos elementos, de verdad que han estado ahí atendiendo a la población, y yo lo he visto y por eso lo reconozco y por eso lo aplaudo. Muchísimas gracias y pues ánimo a todos, ánimo a todas las áreas, porque hace falta mucho por hacer, y a pesar de todas las críticas que puede haber, pues tenemos que seguir caminando para darle tranquilidad y paz a la población. Yo agradezco al presidente de la República, a la gobernadora, pero sobre todo a quienes todos los días están en la calle todavía levantando los árboles, todavía levantando las estructuras, porque hace de verdad muchísimas cosas que hacen falta. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Esta 60ª